propiedad, la primera propiedad, habla de producto de raíz, ¿ya? Entonces, si se fijan bien, tengo dos raíces con igual índice. Fíjense bien, igual índice. Tengo un producto. Entonces, aplicando propiedad de raíces, yo esas dos raíces que se están multiplicando, yo las dejo en una sola raíz, el índice lo mantengo y lo radicando o la cantidad subradical se multiplica. ¿Ya? Así es la propiedad. Dejo todo en una sola raíz, mantengo el índice en común, ¿ya? Y multiplico los radicandos. Ahora, la condición para aplicar esta propiedad es, tiene que haber un producto, una multiplicación, y los índices tienen que ser iguales, ¿ya? Esa es la condición para yo poder aplicar la propiedad. Aquí tenemos tres ejemplos, ¿ya? Tenemos un raíz de 2 por raíz de 50. Tenemos un producto y tenemos que los índices son iguales, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan cuando el índice no estaba aquí? ¿Qué número hay sin que se anote? ¿Alguien se acuerda de eso? Un ¿Se 2. vio ayer? Correcto. Cuando el índice, cuando el índice no aparece, se asume que hay un 2. Entonces me quedaría raíz de 2 por 50. ¿Ya? Y ahí está aplicada la raíz, o sea, la propiedad de raíz. Dejo todo en una sola raíz y mantengo el índice en común, ¿ya? Y ahí está el producto de los dos radicantes. Ahora, tengo que resolver ese producto. 2 por 50. ¿Cuánto me da 2 por 50? 100. 100. Bien. ¿Y la raíz de 100? ¿Cuánto sería la raíz de 100? 10, profe. 10. Perfecto. Y ahí se termina, ¿ya? Muy bien. Vamos con el siguiente. De nuevo, me tengo que fijar si hay un producto y si tienen igual índice. En este caso sí, tienen igual índice y hay un producto entre ellos. Dejo todo en una sola raíz y multiplico los radicantes. Y me quedaría la raíz cúbica de 8. ¿La raíz cúbica de 8 cuánto es? 2. 2. Bien. Ahora, vamos con el último. Nuevamente, tienen igual índice. Entonces, nuevamente, dejo todo en una sola raíz, el índice se mantiene y yo multiplico 7 por 3. Resuelvo ese producto, me da la raíz cuadrada de 21. Ahora, ¿la raíz de 21 se puede calcular así de manera exacta? No, profe. No. Cuando sucede eso, se deja hasta ahí, ¿ya? Cuando no es una raíz exacta como el raíz de 100, el raíz de 64, raíz de 49, esas se pueden calcular. Pero estas raíces sí se dejan tal cual, no se hace nada. Porque uno necesitaría una calculadora para saber el valor de esa raíz, ¿ya? ¿Dudas, consultas con esa propiedad? ¿Alguna duda, consulta con esa propiedad? Ahora yo lo hice aquí con 2, pero si yo le coloco un ejemplo con 3, es lo mismo. Ejemplo, si yo le coloco raíz cuarta de 2 por raíz cuarta de 5 por raíz cuarta de 10, con 3 raíces, se aplica el mismo procedimiento. Como tienen igual índice, y si hay un producto, yo mantengo el índice, dejo todo en una sola raíz, y yo multiplico los radicandos, o la cantidad subradical. ¿Ya? Y me quedaría 2 por 5, 10, y 10 por 10, 100. ¿Ya? Entonces, independiente de la cantidad de raíces que se estén multiplicando, la única condición que debe haber
o sea que tiene que existir para yo aplicar esta propiedad, es que tiene que haber un producto y los índices tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre esa propiedad? ¿Dudas, consultas sobre esa propiedad? No hay dudas, profe. ¿No hay dudas? Bien, vamos con el siguiente. Entonces, si ahora vimos el producto, ahora nos queda la división. Y es la misma idea, ¿ya? Solamente que cambia que ahora es división. Tenemos una división de dos raíces, ¿ya? De dos raíces con igual índice. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Dejo todo en una sola raíz, mantengo el índice, pero ahora los radicandos se van a dividir, ¿ya? Se van a dividir. Entonces, veamos los ejemplos. Tengo la raíz cúbica de 81 dividido por la raíz cúbica de 3. Entonces, aplicando la propiedad, como hay una división y tienen igual índice, yo dejo todo en una sola raíz y tendría que dividir 81 entre 3. ¿Cuánto me quedaría 81 dividido en 3? 27. 27, correcto. ¿Y la raíz cúbica de 27 se puede calcular? Es 3. Correcto. Bien, ahí me daría 3. ¿Ya? Así se aplica la propiedad número 2. ¿Ya? Vamos de nuevo. Tengo raíz cuadrada de 18 dividido por la raíz cuadrada de 2. Tienen igual índice y hay una división entre medio. Entonces, dejo todo en una sola raíz, mantengo el índice, ¿ya? Y yo tendría que dividir 18 entre 2. 18 dividido en 2 me da 9. 9. Y la raíz cuadrada de 9, 3. 3. Correcto. Bien, y así se aplica la propiedad de raíces. Vamos con el último. Si tengo raíz cuadrada de 18 dividido por la raíz cuadrada de 9, aplicando propiedad, me quedaría 18 dividido en 9. Resuelvo esa división, me quedaría la raíz cuadrada de 2. Y como la raíz cuadrada de 2 es inexacta, se deja así expresada. Entonces, ahora tienen que recordar que la división se puede escribir así, ¿ya? O puede venir de esta manera. Veamos. Raíz cúbica de 27. Este es otro ejemplo. Dividido en la raíz cúbica de 9. Y es lo mismo, ¿ya? Porque aquí esa línea fraccionaria también me está indicando que hay una división de dos raíces con igual índice. Entonces igual yo puedo aplicar la propiedad. Entonces yo dejo todo en una sola raíz y la cantidad subradical o los radicandos se van a dividir. Y 27 dividido en 9, eso me da 3 si no me equivoco. ¿Ya? Y ahí estaría. Entonces recuerden que la división se puede escribir con los dos puntitos o con esa línea fraccionaria. ¿Ya? Tienen dos formas. Y lo otro que deben de saber, que dependiendo del ejercicio, las propiedades se pueden ocupar de, de izquierda a derecha, como lo estamos haciendo ahora, o de derecha a izquierda. Entonces va a depender mucho del ejercicio, ¿ya? En que se topen, que va a ser de esta manera. Pero eso lo tienen que saber. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? ¿Dudas, consultas a la hora? ¿No? ¿Por el chat un poco? No, no hay ¿No? consultas.
Bien, voy a borrar entonces. Y vamos al siguiente. Ya. Cuando hay una raíz dentro de otra raíz, ¿ya? Fíjense bien. Una raíz dentro de otra raíz. ¿Ya? Entonces, aquí, el radicando, fíjense bien, me queda igual. El radicando no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Son los índices. ¿Qué pasa con los índices? Se van a multiplicar. Nada más que eso, se van a multiplicar. Independiente de la cantidad de raíces, aquí hubieran 4 raíces, los 4 índices se van a multiplicar. Si hay 5 raíces, una dentro de otra, los 5 índices se van a multiplicar. ¿Ya? Pero el radicando se mantiene. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejemplo número 1. Como tengo aquí una raíz dentro de otra, tengo que solucionar eso. ¿Ya? Entonces, abro una raíz, coloco el 4, y acá en el índice tenía que multiplicar 2 por 3. ¿Por qué coloqué el 2 ahí? ¿Por qué coloqué el 2 Porque ahí? se asume que como cuando no hay nada es un 2. Perfecto. Como esa raíz no tiene nada, no tiene índice, se asume que hay un 2. Hay un 2 como imaginario, invisible. ¿Ya? Bien. Entonces resuelvo ese producto. 2 por 3 es 6. Y me queda raíz secta de 4. Y eso es sí o sí una raíz inexacta. Así se aplica la propiedad. Y como dije anteriormente, independiente si hay 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces dentro de una cada una, los índices se van a multiplicar. Vamos con el siguiente ejemplo. Acá tengo 3 raíces, una dentro de otra. ¿Ya? Entonces, abro una raíz, coloco la cantidad subradical, que esta se mantiene, ¿ya? Y multiplico los índices, que serían el 3, que sería el 2 y sería el 4. Hago ese producto, 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, 24 raíz de... Y ahí estaría aplicada la propiedad. Veamos el último ejemplo. Tengo 2 raíces, uno con índice 5 y uno con índice 3. Entonces, mantengo la cantidad subradical, eso no cambia, y multiplico los índices. Me quedaría 15. 15 raíz de 10. Y ahí estaría aplicada la propiedad. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esta propiedad? ¿Dudas, consultas? Profe, entonces cuando no hay nada hay que reemplazarlo por un 2. Correcto. Sí o sí por un 2. ¿Dudas, consultas? En el chat, nada. ¿No? ¿Nada? Vamos muy bien. ¿Sí? Sí, vamos bien. Aquí, ahora entonces. Ya. Entonces, fíjense bien esta propiedad. Cuando tenemos una raíz, ¿cierto? Esta raíz está con paréntesis. Y afuera del paréntesis hay un exponente. ¿Ya? Ese exponente que está fuera de la raíz pasa dentro de la raíz, pero pasa a ser exponente del A, en este caso de la cantidad subradical o radical. ¿Ya? Pasa a ser exponente. ¿A qué me refiero? Fíjense bien en el ejemplo. Tengo raíz cuadrada de 2 en paréntesis y tengo un exponente de 3 afuera. Ese exponente pasa dentro de la raíz, pero pasa a ser exponente del 2. Pasa a ser exponente del radicando o de la cantidad subradical. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda por hacer ahora? Resolver esa potencia. 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 8. 8. Perfecto. 8. Voy a recordar eso. 2 elevado a 3 significa
que el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. ¿Ya? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. No me vayan a hacer esto. 2 por 3, porque eso está completamente mal. ¿Ya? Entonces, me daría raíz cuadrada de 8. Y la raíz cuadrada de 8 es inexacta. Se deja hasta ahí. Así se aplica esta propiedad. ¿Ya? El exponente que está fuera de la raíz pasa dentro de la raíz, pero pasa a ser exponente del radicando. Nada más que eso. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo la raíz cúbica de 4 y todo eso elevado a 2. Significa, la raíz cúbica se mantiene, el 4 se mantiene, pero el 2 pasa a ser exponente del 4. Pasa dentro de la raíz, pero pasa a ser exponente del 4. Resuelvo esa potencia, 3 raíz de 4 por 4, 16. ¿Ya? Ahí estaríamos listos. Vamos con el siguiente. Tengo raíz cuarta de 3 y todo eso elevado a 3. Entonces, ese 3 que está como exponente pasa dentro de la raíz a ser exponente del radicando. Entonces me quedaría raíz cuarta de 3 elevado a 3. ¿Ya? Y resuelvo esa potencia. 3 elevado a 3 es 27. ¿Ya? Recuerden que 3 elevado a 3 significa que la base se multiplica por sí mismo 3 veces. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Dudas, consultas sobre ese ejercicio? O sea, esos ejemplos. ¿Alguna duda, consulta? Dudas, consulta. No, profe, no hay No, no duda. hay nada. Ya. Entonces, no coloqué esa propiedad, pero se la voy a igual explicar, anotar acá. Que se desprende muy parecida a esta. ¿Ya? Cuando el índice coincide con el exponente, así, o si está escrito de esta manera, cuando el índice coincide con el exponente, como en estos dos casos, la raíz se elimina. Y el resultado sería el radicando. Ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 2 elevado a 2, como el índice coincide con el exponente, yo elimino la raíz, elimino el 2 y el resultado sería 2. Eso es una propiedad que no anoté, pero ahora se lo voy a explicar. Si tengo la raíz cúbica de 5 elevado a 3, como el índice coincide con el exponente, yo elimino la raíz y elimino el exponente y me queda 5. Nuevamente, si yo tengo raíz cuarta de 2 y todo eso en paréntesis, y está elevado a 4, si el índice, coincide con el exponente, yo elimino la raíz, elimino el exponente y el resultado va a ser 2. ¿Ya? No olviden eso, ¿ya? Que es importante. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Dudas, consultas. No hay consultas, No, no profe, hay nada. en el Ya. chat. Bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente. Ya. Entonces, acá vamos. Ahí llegó una duda, profe. Ya. ¿Qué dice? ¿Y puede repetir lo último?
Lo último, yo creo que lo último del ejercicio anterior. Ya, lo último que dije fue cuando el índice coincide con el exponente, ¿ya? Cuando sucede eso, se elimina la raíz y se elimina el exponente y queda solamente el radicando. Voy a hacer otro ejemplo. Si tengo la raíz cúbica de 4 elevado a 3, ¿ya? Si se fijan, aquí el índice coincide con el exponente. Cuando sucede eso, yo puedo hacer esto. Eliminar la raíz, eliminar el exponente y el resultado de todo eso va a ser 4. ¿Ya? Puede estar escrito de esa manera o puede estar escrito de esa manera. Si tengo la raíz quinta, me salió. Espérenme. Si yo tengo la raíz quinta de aquí de 2 elevado a 5, ahí sí. Si el índice coincide con el exponente, yo lo puedo eliminar, ¿ya? Y me quedaría solamente el 2. Ahora con paréntesis, si yo tengo la raíz sexta de 3 elevado a 6, no, después voy a hacer el paréntesis. Yo puedo eliminar el índice, o sea, la raíz completa, con índice todo, y el exponente, y el resultado va a ser 3. O puedo tener esto, raíz cuadrada de, pongámosle aquí, de 10, ¿ya? Y todo eso elevado a 2. Como el índice de acá es 2, ¿ya? Y el exponente es 2, yo puedo eliminar la raíz, eliminar el exponente, y el resultado sería 10, ¿ya? Eso es lo que expliqué al último. Cuando el índice coincide con el exponente, se elimina la raíz y el exponente, ¿ya? Y me queda solamente la cantidad subradical. Eso es lo que había explicado al último. Entonces, ahora voy a borrar. También, profe, ¿Ah? Christopher Vegas quería hablar. Quería decir algo, que Ya, levantó la mano. ya. No, no era nada, solo iba a preguntar de por qué me dijeron que no prendiera el micrófono si yo no he prendido en ningún momento el micrófono. Entonces se le prendió accidentalmente. Para que tenga cuidado, por Pero favor. si revisé y me sale que no estaba ni activado. Sí, porque yo se lo desactivé. Pero ya, ahí Ok. lo conversamos por interno, ¿ya? Ya vamos con la siguiente propiedad. Ya, entonces, fíjense bien esta propiedad. Si yo tengo un número, ya cualquiera, multiplicando a una raíz, ya, si yo quiero que ese número esté dentro de la raíz, ya, si yo quiero que ese número esté dentro de la raíz, ese número se tiene que elevar al índice y después multiplicar con el radical. Se tiene que elevar al índice y multiplicar con el radicando o la cantidad subradical. Ejemplo, tengo 4 por raíz cúbica de 2. Y yo quiero ese 4 que esté dentro de la raíz, porque me conviene más que esté dentro. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Coloco la raíz cúbica de ¿quién? De 4 elevado a 3 por 2. ¿Ya? El numerito que está afuera se tiene que elevar al índice, ¿ya? Fíjense bien. Y después se multiplica con la cantidad subradical que estaba dentro de la raíz. Así es la propiedad. Entonces ahora, ¿qué me queda por hacer? Resolver lo que está dentro de la raíz. Me queda un 4 elevado a 3. ¿Qué significa? Que el 4 se multiplica por sí mismo 3 veces. 4 por 4 es 16. 16 por 4, 64. Entonces me queda la raíz cúbica de 64 por 2. Resuelvo ese producto. La raíz cúbica de 64 por 2 sería
8, 12. 128. La raíz cúbica de 120. ¿Ya? Así se aplica una propiedad. Ahora, si se fijan, el número que está fuera de la raíz no tiene puntito, no lleva el punto de la multiplicación. Pero es lo mismo que si estuviera escrito de esta manera. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? No se vayan a confundir porque no lleva puntito, no significa que esté multiplicando. ¿Ya? Son iguales. Son iguales. ¿Ya? Aquí yo no les coloqué el puntito, pero se asume, ya matemáticamente se asume que están multiplicando. No se olviden de eso. Vamos con el siguiente. Tengo un 5 por la raíz cuadrada de 3. Yo ese 5 lo quiero ingresar a la raíz. ¿Ya? Lo quiero ingresar. Pero ese 5 se tiene que elevar primero al índice y después multiplicarlo por 3. Entonces me quedaría raíz de 5 elevado a ¿cuánto? ¿A cuánto lo tendría que elevar? A 2. A 2, correcto. A 2, porque el índice es 2 y se multiplica con el 3. ¿Ya? Entonces resuelvo lo que está dentro de la raíz ahora. 5 al cuadrado es 25. Y 25 por 3 me da la raíz cuadrada de 75. ¿Ya? Y ahí estaría el segundo ejemplo listo. ¿Dudas? Consulta con los dos primeros. Si es que alguno del resultado final, por ejemplo, el 75, que si le pudiera sacar la raíz cuadrada, hay que seguir el ejercicio, ¿cierto? Correcto. ¿Ya? Si se puede calcular la raíz, sáquenla. Pero si no se deja expresada la raíz, no, se deja así. ¿Ya? Bien, vamos a hacer el último. ¿Ya? Tengo 3 por la raíz cúbica de 2. Entonces, coloco la raíz cúbica, eso se mantiene, y ese 3 que está afuera pasa a estar dentro de la raíz, pero se eleva a 3. Y después se multiplica por 2. ¿Ya? Entonces, 3 elevado a 3 me da 27. Y 27 por 2 me da 54, si no me equivoco. 54. ¿Ya? Y la raíz cúbica de 54 es decimal, es decir, que se deja hasta ahí. ¿Ya? Así se aplica la propiedad. Dudas, consulta que tengan sobre esta propiedad. Entonces le vuelvo aquí a indicar. Las propiedades se pueden ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Todas las propiedades se pueden ocupar así. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? Le voy a hacer otro ejemplo, ¿ya? Si yo tengo acá a ver, 3 raíz cuarta, no, sí, raíz cuarta, de menos 5, ¿ya? De menos 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 3 que está fuera de la raíz que está multiplicando, pasa dentro de la raíz, ¿ya? Pero se tiene que elevar a 4. Entonces me quedaría raíz cuarta de 3 elevado a 4 por menos 5, ¿ya? Igual se tiene que multiplicar, independiente si sea positivo o negativo la cantidad subradical, ¿ya? Entonces yo tendría que ahora verificar cuánto es 3 elevado a 4, ¿ya? Entonces, 3 elevado a 4 significa que el 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. Entonces sería 3 por 3
por 3 y por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Entonces me quedaría la raíz cuarta de 81 por menos 5. ¿Ya? Entonces 81 por menos 5 me quedaría, a ver, 5, 1, 5, 405 negativo. 405 negativo. Y ahí estaría aplicada la propiedad. ¿Ya? Dudas, consultas que tengan. Dudas, consultas. ¿No? No, Ya, profe. entonces, no hay nada. Bien. Vamos a ver el siguiente. Ya. Oye, eso. Eso no se borró. Muy importante. ¿Ya? Esta propiedad es como transformar una raíz en una potencia. ¿Ya? O también, en caso de cualquier cosa, se puede transformar una potencia de exponente fraccionario a una raíz. Va a depender del ejercicio. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Si yo quiero escribir una raíz como potencia, ¿ya? Fíjense en lo que tengo que hacer. La cantidad subradical se mantiene. Eso no cambia, ¿ya? La cantidad subradical pasaría a ser la base. El índice pasa a ser el denominador de la fracción, ¿ya? Porque ahora el exponente va a ser una fracción. El índice pasa a ser el denominador y el exponente pasa a ser el numerador. ¿Ya? Eso se lo tienen que aprender. Suele ocurrir que ustedes se confunden y el exponente lo ponen aquí en el denominador y el índice en el numerador. Eso está incorrecto, ¿ya? El índice sí o sí va en el denominador, ¿ya? En el denominador. Aquí hay 3 ejemplos, pero vamos a hacer más. Tengo la raíz octava de 2 elevado a 5. Y yo eso lo quiero escribir como potencia. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría, el 2 se mantiene, ¿ya? El exponente va a ser una fracción, ya va a ser una fracción. Entonces me quedaría el 8, el índice pasa al denominador. Y el exponente pasa al numerador. ¿Ya? Y ahí me quedaría. Ahora, lo voy a anotar acá. El índice pasa al denominador. El exponente del radicando, o el exponente, vamos a colocar, el exponente pasa al numerador. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Entonces aquí lo importante también es que ustedes se den cuenta que si el exponente se puede simplificar o se puede dividir, si me da exacto. Acá no se puede hacer nada, ¿ya? Porque entre el 5 y el 8 no hay divisores en común, ¿ya? Se deja hasta ahí. Hasta ahí quedaría el ejercicio. Pero si se puede simplificar, háganlo. Si se puede dividir, háganlo, ¿ya? Vamos con el segundo ejemplo. Tengo la raíz cúbica de 5 elevado a 2. Entonces, ¿cómo me queda? El 5 se mantiene, ¿ya? El radicando o la cantidad subradical pasa a ser la base de la potencia. O sea, me quedaría 5. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar los exponentes. El índice, no se olviden, el índice pasa a ser el denominador. Y el exponente el numerador. ¿Ya? Y después me fijo si se puede simplificar o no, o si se puede dividir de manera exacta. En este caso, no. ¿Ya? Profe, ¿Ah? hay una pregunta de Belén. Dice, ¿cuándo se puede utilizar esa propiedad? Porque antes igual resolvió la potencia de una raíz. ¿O ando perdida? Esa fue No, su pregunta. depende. Depende del ejercicio.
ejemplo, yo te puedo preguntar, voy a ver si me sale inventando un ejercicio. Tengo 3 raíz de 2 elevado a 5, ¿ya? Yo tengo que multiplicar por 2 elevado a ver a 1/3. ¿Cómo yo resuelvo eso? ¿Cómo yo multiplico una raíz por una potencia? Entonces aquí tengo sí o sí transformar esta raíz en potencia, ¿ya? No me sirve de nada calcular esa 2 elevado a 5 y después calcular la raíz cúbica de eso. A lo mejor no me va a dar exacto, ¿ya? Entonces aquí va a depender mucho del ejercicio. Aquí, ¿qué tendría que hacer yo en este ejercicio? Esa raíz cúbica, yo la paso a potencia, me quedaría 2 elevado a 5/3, ¿cierto? Por 2 elevado a 1/3. Y fíjense bien, me quedó una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué tenía que hacer yo ahí? Conservar la base y sumar los exponentes. Y tendría que sumar los exponentes. Tengo 5/3 más 1/3. Tienen igual denominador. Conservo el denominador y sumo los numeradores. Y como yo les dije, me tengo que fijar si el exponente se puede simplificar o se puede dividir. O si no, se deja igual. Pero aquí se puede dividir. 6/3. 6/3 o 6 dividido en 3. Eso me da 2. Y 2 elevado a 2, 4. Eso que teníamos acá me dio como resultado 4. Entonces va a depender Profe, mucho. Dígame. lo que pasa es que, mire, no estoy segura, pero había ¿Mm? una parte donde me enseñaron que se cambiaba de raíz a potencia ¿Mm? con fracción cuando había un dato que era negativo, pero no estoy segura cuál. De raíz a potencia. O sea, no a potencia, sino, sí, pues a potencias con fracción, que era cuando había un dato negativo, no sé si era el índice o el exponente, pero No, es ahí que no, yo, tampoco estoy segura. a lo mejor está confundiendo cuando teníamos una potencia con exponente negativo. Cuando teníamos eso, que ahí se transformaba en una fracción. ¿Verdad? Yo creo. ¿O Es que no? no estoy segura, por eso le pregunto, porque yo sabía que, por ejemplo, se podía pasar de raíz a potencia con fracción o de fracción a raíz, pero era Sí. haciendo un cálculo de, porque había uno que era negativo, pero no estoy segura, que incluso se invertía la fracción. Ah, no, esa es potencia. Esa es potencia. Sí, es potencia. Espérenme. Voy a borrar este ya. Ya. Entonces, espérenme. En las potencias, cuando las pasamos a las propiedades de potencia, habían dos propiedades. Y una era cuando el exponente era negativo, que pasaba a ser una fracción, ¿ya? Y cuando la base era una fracción y el exponente era negativo, ¿ya? Así. Y al ser negativo, la fracción se invierte y el exponente pasa a ser positivo, ¿ya? Esa era la propiedad de las potencias. Propiedades de potencia. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, no confundir las propiedades de potencia con las de raíces. Ahora, se pueden ocupar, se pueden mezclar porque son muy parecidas. Las raíces, o sea, las potencias, las raíces y los logaritmos van de la mano, ¿ya? Van muy, o sea, como primos, como hermanos, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas que tengan hasta el momento? Vamos a hacer el último ejemplo que queda acá. Tengo la raíz cuadrada de 3 elevado a 5. Y si yo eso lo quiero escribir como una potencia, el 3 lo mantengo, ¿ya?
El índice iría en el denominador y el exponente en el numerador. 5 medios. Y me fijo si yo lo puedo simplificar o si lo puedo dividir. ¿Ya? En este caso no se puede hacer nada. Y ahí me quedaría. ¿Dudas, consultas que tengan sobre esto? Ahora, si en algún ejercicio me piden pasar de potencia a raíz, tendrían que hacer ustedes el proceso inverso. Ejemplo, si yo tengo 2 elevado a ver, 7, no, a 7 quintos, y yo lo quiero escribir como raíz, entonces yo abro una raíz, coloco el 2 dentro de la raíz. Recuerden, el denominador pasa a ser el índice y el numerador pasa a ser el exponente. ¿Ya? Recuerden que las propiedades yo las puedo ocupar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Va a depender del ejercicio de lo que me están pidiendo, es cómo yo utilizo las propiedades. ¿Ya? O sea, ¿dudas, consultas hasta el momento? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas por el chat? ¿Algo? No, profe. Ya. Vamos a, aquí a borrar. Ya. Ya. Esto tengo varios ejemplos acá con alternativas. ¿Por qué con alternativas? Porque estos ejemplos no los hago yo, los saco de los ejercicios que tengo en el CPECH o del Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces, dice, el número raíz cuadrada de 3 elevado a 64 es igual a, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, si piensan dar la PTU, ¿ya? Es importante que también se fijen en las alternativas que hay, ¿ya? Las alternativas también me dan alguna información. Y si yo me fijo en la alternativa, acá tengo una potencia, tengo una potencia, tengo una potencia, tengo una potencia, ¿ya? Ahora, ese 192, siento que es como camuflar, porque 3 elevado a 64, fíjense bien, 3 elevado a 64, ni a palo me da 192, ¿ya? Entonces ese como descartado totalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esa raíz cuadrada, transformarla en potencia, ¿ya? ¿Cómo se transformaba en potencia? Entonces vamos a recordar aquí, entonces escribir de nuevo la propiedad. Yo tengo raíz n de a elevado a m, eso va a ser igual a elevado a m dividido en n. El índice pasa al denominador y el exponente al numerador. Teniendo en cuenta eso, vamos a transformar esa raíz a potencia. Me quedaría 3 elevado a 64 dividido en 2. ¿Por qué 2? Porque aquí el índice es 2. Recuerden que el 2 es como invisible. Profe, una pregunta. Dígame. Hoy vamos a tener pregunta esencial. Sí, más ratito. ¿Ya la puede mandar, por favor, por el grupo o algo así del curso? Sí, no hay problema. Pero después que termine, Ya. ¿no? Te va a enviar por Classroom, por si acaso. Sí. Entonces aquí, mucho ojo. Entonces, como ustedes ya saben, primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Y tengo una raíz dentro de otra raíz. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve multiplicando los índices, ¿ya? Por la propiedad. Entonces me quedaría, abro paréntesis, dejo una sola raíz, la cantidad subradical se mantiene, x al cuadrado, y multiplico el 3, el 2 y el 4, ¿ya? Y todo eso está elevado a 6. Resuelvo ese producto, 3 por 2, 6, y 6 por 4, 24. ¿Ya? 24. Raíz de x al cuadrado, y todo eso elevado a 6. Entonces aquí ya ocupé una propiedad, ¿ya? Cuando había una raíz dentro de otra. Pero si se fijan,
el número que me quedó, no aparece en ninguna de las alternativas, a no ser que fuera esta, pero es muy difícil que sea esta. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, cuando había un exponente afuera de la raíz, ¿ya? Ese exponente podía ingresar a la raíz y pasaba a ser exponente de la cantidad subradical. Recuerden esta propiedad. Cuando teníamos eso, ese exponente pasaba dentro de la raíz, pero a ser exponente del radicante. ¿Ya? Entonces, esa propiedad vamos a ocupar ahora. Entonces, nos quedaría raíz de 24, raíz de x elevado a 2, y todo eso elevado a 6. Recuerden que el 6 va a ser exponente del radicando, o de la cantidad subradical. Entonces, fíjense bien, me quedó un exponente elevado a otro exponente. Propiedad de potencias. No sé si ustedes se acuerdan cuando sucedía eso. Cuando teníamos eso. Cuando teníamos eso, los exponentes se multiplicaban. Entonces aquí yo tendría que multiplicar 2 por 6. 2 por 6 sería 2. ¿Ya? Y ahí nos quedó mucho mejor. Ahora, ¿ese resultado está acá en la alternativa? No. Entonces, nos falta algo que hacer. Y si yo me fijo en la alternativa, están todas escritas como potencia. Hay un exponente, exponente, exponente. Entonces, voy a transformar este numerito, esta raíz, en potencia, escrito como potencia. Entonces, ¿cómo sería? Sería x elevado a 12 dividido en 24. Recuerden, el índice va al denominador y el exponente al numerador. Y acá me tengo que fijar si yo puedo dividir de manera exacta o puedo simplificar. Y aquí, entre el 12 y el 24, sí yo puedo simplificar. Lo voy a hacer directo. Voy a simplificar al tiro por 12. Son múltiplos de 12. Si yo simplifico eso, me quedaría que x está elevado a 1 medio. Y ahí estaría la respuesta correcta, que sería la letra D. Si se fijan muy bien, de un ejercicio ocupamos una propiedad, 2, 3, 4 propiedades, incluida la de potencia. 4 propiedades en un solo ejercicio. ¿Ya? Entonces va a depender del ejercicio qué propiedades ocupar. ¿Ya? Por eso es bueno que ustedes manejen primero las propiedades de potencia, al revés y al derecho, y las propiedades de raíces, todas. ¿Ya? Por el tiempo no vamos a cansar a hacer más, ¿ya? Porque les voy a presentar la pregunta esencial y voy a darle la información de la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Entonces, después ustedes con esto practican, ¿ya? Ya, esta es la pregunta esencial. Ya, esta es la pregunta esencial número 8. ¿En qué consiste? Por favor, póngame atención en esta parte porque siempre pasa lo mismo. Voy a explicar esto. Ahí está. Dice, identificar. Dice, coloque una B de verdadero o una F de falso delante de cada una de las proposiciones siguientes, según corresponda. Por favor, lean bien. Dice, justifique la falsa. Si usted no me justifica, va a tener la mitad del puntaje. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Justifique la falsa. Justifique la falsa. Entonces, ustedes tienen que ver aquí. Raíz cuarta de raíz de menos 16 es menos 2. Si ustedes dicen, es verdadero, le colocan una vez. Si colocan que es falso, tienen que decirme por qué es falso. Con un ejemplo o justificando, no sé, ahí ven ustedes. ¿Ya? Todo esto. Pero la idea es justificar con el ejercicio ¿no? Desarrollando el ejercicio. Correcto. Una justificación sería resolver el ejercicio correctamente, si es que es falso. ¿Ya? Y si se fijan, no hay nada que no hemos visto. ¿Ya? Acá tienen que transformar a ver si esta transformación de raíz a potencia está correcto. Aquí dice, el índice del número raíz secta de 2 elevado a 3 es 3. ¿Ya?
El producto de raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces tienen que resolver aquí y ver si el resultado de esa multiplicación es 2. Acá tengo una raíz dentro de otra raíz. ¿Ya? Aplicar propiedades. Acá tengo una división de raíces con igual índice. ¿Ya? Resuelvo esa división y veo si el resultado es 9. ¿Ya? Entonces, lo importante es eso, por favor, justificar las falsas. ¿Ya? Sáquenle una foto, por favor, para sus compañeros, ¿ya? Para que los que no pudieron estar en la clase, ¿ya? La tengan a mano, ¿ya? Lo otro, la prueba de diagnóstico se le mandó por correo, ¿ya?